Sí, bueno, yo voy a hablar, por desgracia quizá para algunos, de Antonio Machado, pero voy a intentar centrarme en un aspecto de Antonio Machado que quizá no ha sido tan abordado por la crítica y en el que creo que reside quizá el carácter genuinamente, el calado popular que tiene la poesía de Antonio Machado y bueno, su obra en general. Me quería centrar quería empezar con un detalle anecdótico, y es que se ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre el curioso cruce de caminos de las trágicas muertes de Antonio Machado y Walter Benjamin, que ambos encaminados hacia un indeseado exilio, hallarán la muerte a apenas kilómetros de distancia, cada uno a un lado de la frontera con Francia, huyendo ambos del fascismo, ¿no? Bueno, hoy quiero llamar la atención sobre otro cruce de caminos, o mejor, sobre unos caminos paralelos que ambos creo que recorrieron, no en sus vidas, sino en sus obras. Desde luego, muchas cosas separan a Walter Benjamin y a Ernst Bloch, otro miembro de la llamada Escuela de Frankfurt, del que también hablaré un poco. Ambos, o sea, Benjamin y Bloch están muy separados de Machado, ¿no? Para empezar, la tradición filosófica alemana, ¿no? y la tradición marxista de la que Machado es ajena, ¿no? También el optimismo krausista de Antonio Machado es quizá opuesto al melancólico pesimismo de Benjamin, ¿no? Pero creo que algunas de estas diferencias no deben hacernos eludir, como hasta ahora ha ocurrido, que hay también una similar impugnación del concepto burgués de progreso, una impugnación que la crítica ha obviado bastante, creo, en Machado, ¿no? Curiosamente, aproximándose a sus respectivos finales vitales, ¿no? Estos escritores escribieron algo que permite ver cómo optimismo y pesimismo se diluyen en un particular concepto de historia. Machado, en una entrevista antes de huir de Barcelona, escribe ante la derrota republicana: esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo está claro. Hemos perdido la guerra. Pero humanamente no estoy tan seguro. Quizá la hemos ganado. Benjamin, por su parte, expresaba las notas preparatorias sobre su famoso texto sobre el concepto de historia. Decía, en los mismos años, no pedimos a quienes vendrán después de nosotros la gratitud por nuestras victorias, sino la rememoración de nuestras derrotas. Ambos vivieron y sufrieron la derrota fáctica que les llevó a la mismísima muerte, ¿no? Sin embargo, confiaron en que sobre esas derrotas, y no sobre una épica cuasi militar, ¿no?, debía construirse un futuro emancipador. La emancipación solo podía establecerse abriéndose a la historia enterrada de los perdedores de la historia y de la modernización, ¿no? Y en ese concepto de historia, que está intrínsecamente relacionado a la lógica temporal que se conforma en la modernidad, tiene una particular importancia, creo, el campesinado, ¿no? La modernidad es el tiempo que aniquila, digamos, su sustancia misma, ¿no?, que es el tiempo, ¿no? Ese tiempo del infierno del que en algún momento habla Benjamin, ¿no? Y la preocupación machadiana por el tiempo es en gran medida la preocupación por un salirse de ese tiempo antinómico, apostar por la búsqueda de un tiempo y una historia a otra. Una preocupación por la modernidad, no tanto inconclusa sino pendiente, ni siquiera empezada, ¿no?, apenas esbozada sobre el papel sobre el que reflexiona Machado. Bueno, este aspecto de Machado creo que no ha sido apenas Ana Lucas en los años 90 describió un poco, hizo una lectura de Benjamin, de Machado en clave de esas tesis de la filosofía de la historia de Benjamin. Sin embargo, no llamó la atención sobre el hecho de que Machado tiene reflexiones similares escritas incluso antes que Benjamin. Cuando Machado insiste en la poesía como palabra esencial en el tiempo, no habla solo de una conciencia contextual, historicista o un compromiso político con las problemáticas sociales del presente, o bueno, no solo, ¿no? Va más allá, habla, creo, del cierre de la historia que tiene lugar en la concepción histórica del capitalismo, donde la historia se ve como el devenir irremediable de una progresión lineal.
No se trata, pues, para él de escribir desde el ahora, sino desde una apertura temporal que tome conciencia del pasado vivo y del futuro posible que el presente encerraría. Ese presente no es ese ansia del ahora que puede verse en las vanguardias futuristas o incluso en el 27, ¿no? Ni tampoco la eternidad personal, nacional o del tipo que sea que vemos en algunos de sus contemporáneos, ¿no? Es, creo, la convicción de que el presente debe actuar no en un futurible enmarcado en una teleología determinista, sino en el tiempo homogéneo y vacío de la historia hegemónica que conforma el proyecto moderno, ¿no? Y en este planteamiento creo que el mundo rural y el campesinado encuentra un protagonismo cardinal. El campo no es, como lo era, por ejemplo, para su hermano Manuel, un retiro del hastío urbano, sino una serie compleja de símbolos, relatos y escenarios estrechamente relacionados con una lucha política emancipatoria. Una serie que enhebra el pasado, el presente y el futuro y que irrumpe en el ahora como un relámpago que alumbra una constelación de lucha y esperanza. Ese campo que surge o que entra de lleno en Machado a partir de la década de 1910 con Campos de Castilla, ese me habéis llegado al alma, ¿no? O acaso estabais en el fondo de ella, ese paisaje castellano ya no es exactamente un paisaje del alma, ¿no? Esa proyección simbolista sobre el paisaje, ¿no? Sino que para el poeta, en un ejercicio selectivo, los ha buscado para encontrar, creo, en ellos la sintonía de un proyecto estético y de un proyecto político. No se trata de lo que intérpretes un poco afines a franquismo, como Laín Entralgo, ¿no? Que ven la mirada paisajística de Machado y otros compañeros de su generación una comunión entre naturaleza y vida humana, ¿no? Esa intimidad, esa relación entre intimidad e historia, sino que Machado busca en el campo a el otro, incluida la naturaleza como otredad de la que se sabe escindido en cuanto que ciudadano, ¿no? Y el paisaje de Machado no es esa naturaleza salvaje, esa wilderness, no, es los campos, el campo campesino. Los campos que naturaleza e historia campesina han conformado. Y si se identifica con el paisaje es porque anhela la comunión con la naturaleza campesina, en su carácter de construcción humana dentro de un determinado modelo de producción. Un campesinado que no ve el paisaje y del que Machado, por eso, se ve distanciado de él y al que trata de redimir en tanto no se hace cargo de la historia que sobre el campesinado pesa, ¿no? El campesinado vive atrapado en una historia sobre la que apenas tiene poder, ¿no? El poeta se solidariza con él porque siente que el ahora, en ese sentido de momentum, de inercia que la lógica temporal lineal del capitalismo impone, ¿no? Ese ahora acaba con el campesinado como acaba también con el poeta, ¿no? En absoluto se trata de una búsqueda, por tanto, de una noción trascendente de eternidad, sino que, al contrario, creo, se trata de la conciencia de la historia y de hacerse cargo de ella a través de la memoria incorporada. Como citando al propio Machado, para nosotros lo pasado es lo que vive en la memoria de alguien y en cuanto actúa en una conciencia, por ende, incorporada a un presente y en constante función del porvenir. Desde cierta fenomenología bersoniana, Machado llega a conclusiones, creo que bastante interesantes que se plasman en su obra y su poesía, ¿no? Dentro de la realidad que se nos presenta en la conciencia, el planteamiento fenomenológico separaría la realidad sensible externa y la respuesta del sujeto de la recepción consciente de tal percepción. Antonio Machado, explorando la recepción consciente de la percepción, descubre no solo la carga emotiva que ésta puede albergar, sino la conformación sociohistórica de ese sentir y, por tanto, la historicidad de la propia recepción sensible, que no es menos real y tangible que la propia realidad externa, ¿no? Como dice él mismo, ¿no? Mi relación con lo real es real también. Aquí está, creo, la modernidad de un Machado que busca siempre marcar el tiempo de la producción poética en la forma y en el contenido, porque paradójicamente solo de ese elemento efímero se puede aspirar a una realización de la historia.
lo que Baudelaire, el padre de la modernidad poética, planteó para la poesía desde la experiencia de lo urbano. Curiosamente, un poeta tan desdeñoso de la gran ciudad moderna como Machado lo recrea para una poesía de corte rural. Machado es un ciudadano y, como tal, se acerca al campo, pero lo hace desde la asunción de que los valores sociales emancipatorios de la ciudadanía no son incompatibles con la sociabilidad y la producción rural. Y, sin embargo, históricamente es precisamente la gran ciudad moderna la que hace cada vez más difícil que un proyecto emancipatorio triunfe. Es desde ahí donde Machado descubre una de las claves del paisaje que creo que en este congreso tenemos muy en cuenta, ¿no? Nuestro amor al campo es una mera afición al paisaje, a la naturaleza como espectáculo, nada menos campesino y, si me apuráis, menos natural que un paisajista. Amor a la naturaleza, según se mire. El hombre moderno busca en el campo la soledad, cosa muy poco natural. Alguien dirá que se busca a sí mismo, pero lo natural en el hombre es buscarse en su vecino, en su prójimo. Más bien, creo yo que el hombre moderno huye de sí mismo, hacia las plantas y las piedras, por odio a su propia animalidad. La ciudad exalta y corrompe. El espacio para Machado es un espacio producido, un cúmulo de imágenes, discursos, representaciones, deseos, trabados con el territorio y que son igual de materiales y reales que este. El territorio en este sentido es tan histórico como los sentidos. El fragmento de Mairena, ¿no? Este heterónimo de Machado, viene a plantear algo no muy distinto a la historización materialista que hace el joven Marx, ¿no? Cuando dice: la formación de los 5 sentidos es un trabajo de toda la historia universal hasta nuestros días. El sentido que expresa de la grosera necesidad práctica tiene solo un sentido limitado. El campesino, atosigado, como históricamente ha estado, por la necesidad y forzado por esta, aparte de otra dimensión de dominación social, obviamente, a un agudo pragmatismo, no tiene una apreciación propiamente estética del territorio, es decir, no tiene una apreciación paisajística. Pero este giro hacia la contemplación objetiva del paisaje castellano en Machado lo hace precisamente para explotar su carácter histórico y su relación con el campesinado, ¿no? En la que Machado lo que hace es plantear la objetividad de la historicidad que conforma tanto la respuesta subjetiva del campesinado y la suya propia, como la subjetividad objetivada en el paisaje, es decir, ese trabajo, esa tradición del campesinado del que surge este paisaje, ¿no? Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que los mira, dice un poema de Machado. La descripción del paisaje para Machado, aparte de consecuencia de la particular historicidad de la conciencia, es también la descripción, insisto, del trabajo histórico, ¿no? Que ha conformado el paisaje. En fragmentos sobre la lírica afirma: lo absoluto es para mí tan inabarcable como ayer. Para mi relación con lo real es real también. No que vendría esto un despertar. Sería ello, se dirá, un retorno a la creencia del sentido común, del hombre ingenuo que no hizo nunca del conocer un problema. No, el sentido común, que es un común sentir, cambia con los tiempos también. En épocas racionalistas cree, como nuestros abuelos, en la diosa razón. En épocas agnósticas tiene otros fetiches. Antonio Machado capta agudamente que la sociedad supuestamente ilustrada sigue, a pesar de todo, gobernada por una relación fetichista, ¿no? De la mercancía, de la razón, etc., ¿no? Y continúa en una afirmación plena de la historicidad de todo producto cultural, afirmando: todo producto del arte, por humilde que sea, estará siempre dentro de la ideología y de la sentimentalidad de una época. Es desde aquí que Machado planteará la necesidad de una nueva sentimentalidad, ¿no? Y para este proyecto, el extrañamiento, la autoridad que supone el campesinado para el ciudadano, para el sujeto moderno, es en Machado un elemento movilizador para abrirse a esa nueva sentimentalidad, a ese nuevo sentido común. El poeta se identifica con el campesinado tanto en su opresión y sumisión respecto a una modernización que lo deja rezagado y que lo ha explotado históricamente, como, y desposeído, como en su forma de producción. La concepción campesina del trabajo en Machado puede comprenderse el dialéctico concepto de Ernst Bloch, que denomina a contemporaneidad. Este señala la coincidencia dentro de un lapso temporal de relaciones sociales y formas de producción diversas. Estas distintas formas de producción, aunque coinciden sincrónicamente, guardan una percepción subjetiva e ideológica distinta. Unas pertenecerían al pasado, ¿no? El campesinado, ¿no? Otras al presente, entendido como paso evolutivo hacia el futuro, el industrialismo, ¿no? El desinterés por ese futuro
y hipostasiado por la historia lineal que conduciría al industrialismo, creemos que es claro cuando Mairén afirma, que este heterónimo de Machado, que más que los videntes del futuro, a él le interesan los grandes videntes del pasado. A esto no correspondencia objetiva y subjetiva en el plano temporal se refiere a contemporaneidad, ¿no? Si bien orientar la acción hacia el futuro es parte de la vía hacia la emancipación, la hipostización de ese ahora, ¿no? De este presente continuo del capital, de ese momentum del futuro, niega la posibilidad concreta de la transformación, en tanto que asume el cumplimiento inevitable de unas leyes históricas que naturalizan las relaciones económicas, bien como lo hace la economía política o bien también como lo hace un evolucionismo revolucionario un tanto mecanicista, ¿no? La transformación histórica emancipatoria pasa por la aprehensión de las posibilidades de emancipación fracasadas y reprimidas en la historia, en este caso el campesinado, ¿no? En la supervivencia de formas de producción campesinas pueden verse de forma vegetativa formas de producción con sus correspondientes relaciones sociales y políticas que guardan posibilidades emancipatorias. Estos remanentes, por su carácter acontemporáneo, son percibidas siempre con cierta añoranza y, bueno, no siempre suponen no siempre ofrecen una lectura revolucionaria. Muchas veces lo hacen, todos lo sabemos, una visión absolutamente reaccionaria, ¿no? Pero negar ese contenido emancipatorio es negar, en gran medida, la posibilidad utópica concreta, ¿no? Negar ese contenido es también negar una historia de opresión que debiera azuzar la visión del presente para realizar la transformación, asumiendo la tarea de recoger ese dolor, ¿no? Ese dolor que atraviesa también la historia del campesinado. Mairena utiliza en un contexto distinto una imagen que, sin embargo, recuerda mucho por su violencia al fragmento del Angelus Novus de Benjamin. En este fragmento explica: deberíamos hacernos cargo de las imágenes que al poeta le aceptan los ojos y que nosotros quisiéramos coger con las manos. Como en Bloch y en Benjamin, en Machado, se entresaca una dialéctica a partir de los remanentes no contemporáneos de ese ahora, ¿no? En pos de la redención como tarea inacabada de la tradición revolucionaria marxista. Obviamente lo hace sin el aparato marxista, ¿no? Y desde un carácter mucho más campesino, ¿no? Este campesinado que tendría una especie de acontemporaneidad revolucionaria, ¿no? La agudizada conciencia de la historicidad que se abre en Machado remarca la objetividad de la historia, pero se trata de la objetividad de la historia como peso irremediable que acompaña al ser humano, ¿no? El sujeto condicionado objetivamente por ese peso puede, sin embargo, si toma conciencia de él, transformar esa carga, ¿no? Esa idea del despertar, ¿no? Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. En la mano, precisamente, de esos campesinos está el crear nuevos mitos y orientar desde una ruptura con ese tiempo lineal, alimentar la esperanza utópica, ¿no? Esa esperanza utópica se torna operativa solo en conjunción con un correlato material sin el cual resulta imposible su realización, ¿no? En el tardocapitalismo, en el que el campesinado aparece como un grupo social superado, esa contemporaneidad del campesinado, esa forma otra de producir, es algo como arrojable al eterno presente del capital como crítica de su hostilidad, ¿no? y a esa homogeneización cualitativa absoluta y la atomización de la experiencia que produce, ¿no? Bueno, voy a intentar acabar. Frente a la imagen también mistificada del pasado que ofrece una lectura reaccionaria, no debe en absoluto eludirse ese carácter utópico que hay en el campesinado, y hay que crear y aprovechar la imagen emancipadora que ese pasado puede adoptar. Así, Mairena dice: os aconsejo una incursión en vuestro pasado vivo, que por sí mismo se modifica y que vosotros debéis, con plena conciencia, corregir, aumentar, depurar, someter a una nueva estructura, hasta convertirlo en una verdadera creación vuestra. A este pasado llamo yo apócrifo, para distinguirlo del otro, del pasado irreparable, que investiga la historia y que sería el antitéutico. Ese pasado que busca Machado en su poesía, ¿no? Ese todavía en el hoy de ayer, el todavía, o ese ayer que es todavía, que creo que está en Machado, ¿no? Bueno, iba a hablar un poco de ese mesianismo también que hay en común con la figura de Cristo, pero bueno, voy concluyendo.
En definitiva, en Machado, lo rural no es un resquicio nacionalista ni un regodeo estético. Lo campesino es un elemento político en el sentido más radical de la palabra. No se trata meramente de reivindicar las luchas de las clases populares, mayoritariamente rurales, que había en la época, tampoco una sublimación estética del sujeto revolucionario por excelencia, ¿no?, el proletariado, sino que todo lo contrario, es el proletariado el que tenderá en una cosa que a veces se olvida del proyecto marxista a su autoabolición. Y su autoabolición vuelve al campesinado, ¿no? Es muy ilustrativa la analogía mitológica que utiliza para finalizar el prólogo de la segunda edición de Las Soledades. Dice: Deméter, de la hoz de oro, tomará en sus brazos, como el día antiguo al hijo de Queleo, al vástago tardío de la agotada burguesía, y tras cribarle a sus pechos le envolverá otra vez la llamada divina. Deméter, como sabéis, es la diosa del campesinado, ¿no? El proletariado volverá, una vez derribado el orden burgués, a los brazos de la diosa agricultura. Para ya finalizar totalmente, me gustaría acabar con la literariedad de esa salida de la hora del capital que puede verse en Machado, ¿no? Reflexionando sobre la dialéctica kantiana entre concepto e intuición, dice Machado: decía mi maestro, pensar es deambular de calle en calleja, de calleja en callejón, hasta dar en un callejón sin salida. Llegados a este callejón, pensamos en que la gracia estaría en salir de él. Y entonces es cuando se busca la puerta al campo. Ante la vivencia de la modernidad que nos ha conformado esencialmente, siguiendo las contradicciones que trazan el mapa de sus calles, se nos aparece claramente donde ya nada hay que hacer, una salida. No una solución, ni un camino a seguir, simplemente una salida que se abre un horizonte otro, que es precisamente rural. Está.